Bueno, como ya vieron, el tema que vengo hoy a presentar es el principio de la inclusión. Entonces, empecemos con el significado de inclusión. No sé si hay alguien que me quiera decir qué significa inclusión para ustedes. Ajá. Exacto. Bueno, yo busqué dos términos y quiero compartir con ustedes estos dos significados. El primero habla de que es una actitud, una tendencia o inclusive una política que busca integrar a todas las personas en una sociedad. Esta integración incluye las personas que son consideradas como marginales. Eso quiere decir como que normalmente son rechazadas o que se encuentran en una desventaja. Entonces, inclusión es todas, no importa quién. Y busca ser la solución ante ese problema de rechazo que sucede con personas que normalmente se encuentran en circunstancias como la pobreza, el analfabetismo, la etnia, la religión y otras circunstancias de ese tipo. El segundo concepto que yo encontré dice que es una palabra que viene del latín inclusio o inclusionis y que se refiere a incorporar, introducir, encuadrar y que busca hacer parte a todos los elementos sin ninguna restricción. Entonces, creo que nos va quedando claro que inclusión quiere decir no eliminar a nadie, no importa qué, aunque no tenga tal vez las características más óptimas que uno pensara. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tomar este principio y aplicarlo dentro de la iglesia? Perdón, me pasé. Es este. ¿Cómo podemos aplicar este principio? Bueno, nosotros podemos aplicar este principio dentro de la iglesia, no excluyendo a ninguna persona que llegue a nuestra comunidad, sin importar su condición social, sin importar su condición económica, sin importar inclusive su estilo de vida, aunque éste sea visiblemente pecaminoso. Ahora, eso empieza a sonar un poco peligroso y que tenemos que definir verdaderamente qué significa eso. Entonces, empecemos a ver cómo verdaderamente podemos aplicar este principio. Bueno, ¿han escuchado de una frase que dice, ama al pecador, pero odia el pecado? ¿Les suena familiar? Bueno, muchas personas inclusive creen que se puede encontrar dentro de la Biblia y no es cierto, no lo vamos a encontrar dentro de la Biblia. Sin embargo, cuando estudiamos la vida de Jesús, podemos ver que es un principio en el que Jesús vivía. Jesús tenía la reputación de estar en compañía con personas que tenían una reputación dudosa, de personas como Nicodemo o Mateo o María Magdalena, Zaqueo, personas que no eran consideradas en ese momento como muy importantes o que era bueno estar cerca, y él no solo invertía su tiempo, sino también sus emociones. Él estaba completamente invertido en estas personas. Entonces sí podemos concluir que a pesar de que no es un principio que está en la Biblia, sí es un principio cristiano que nosotros entonces por lo tanto debemos de seguir. También podemos encontrar como en la Biblia, como en Judas, capítulo 1, versículo 22 y 23 dice, tengan compasión de los que dudan, a unos sálvenlos sacándolos del fuego y tengan compasión de otros,
aunque cuídense de ellos y aborrezcan hasta la ropa que llevan contaminada por su mala vida. Okay, escuchamos ese versículo, ¿qué es lo que pensamos? Bueno, primero, Judas está hablándole a la iglesia: tengan misericordia de las personas que están perdidas. No dejen de sentir ese dolor por las personas que aún no conocen del Señor, pero también sean muy radicales. No se dejen contaminar por ellos. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando habla de hasta la ropa. Bueno, mi mamá me decía cuando yo estaba en la universidad que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Ese es el principio. Nosotros tenemos que esforzarnos, dice inclusive sacándolos del fuego. Estamos hablando de personas que podíamos considerar como insalvables, que ya para qué vamos a gastar nuestro tiempo hablándoles del Señor. Pero Judas está diciendo: no, sáquenlos del fuego, pero también no se dejen contaminar. Por lo que entonces tenemos que estar seguros de que la santidad es un requisito indispensable para nosotros como hijos de Dios. Como nosotros sabemos, Dios sí puede aplicar el principio de odiar el pecado y amar a los pecadores de forma perfecta. Él es nuestro ejemplo. Podemos ver en múltiples ocasiones en la Biblia cómo Él podía mostrar su ira ante el pecado y aún así mostrar su amor y su misericordia hacia nosotros los pecadores. Y cómo Él anhela en su corazón que nosotros no nos perdamos. Siempre lleno de amor y misericordia. Podemos ver, como dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen la por tardanza, sino es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es nuestro Dios, paciente y amoroso, pero que también no tolera el pecado. Sin embargo, nosotros como seres humanos no tenemos esta capacidad naturalmente de poder rechazar de forma radical el pecado y aún así amar a los pecadores, a nosotros mismos. Entonces, cuando queremos aplicar este principio, necesitamos ser intencionales. Tenemos que tomar la decisión y actuar en eso día a día. Pero a veces no es fácil. Entonces, quiero compartir con ustedes tres acciones muy específicas en las que vamos a ver cómo aplicamos este principio dentro de la iglesia. El primero es el respeto. Ustedes pueden ver que está 1 de Pedro 2:17 y dice: den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, reverencien a Dios y respeten al emperador. Bueno, el respeto es algo que nosotros como hijos de Dios debemos de darle a todas las personas, no importa qué. Acá no vemos ninguna excepción. Todas las personas merecen nuestro respeto y mostramos ese respeto siendo amorosos, sin juzgar, sin criticar, recibiendo con brazos abiertos a personas que tal vez no tengan un buen testimonio. Pero respeto es una de las acciones que debemos de dar y vemos que está en la Biblia. Número 2, la oración. Esta recomendación la vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia. Veamos lo que dice 1 de Timoteo 2:1. Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Veamos que dice a toda la humanidad. Entonces, es nuestra responsabilidad como sus hijos orar por toda la humanidad, aún las personas que están perdidas. Y el tercer
principio práctico que quiero compartirles es compartiendo el evangelio sin importar su pecado, aunque sea muy aparente o esté oculto. Nosotros no tenemos que juzgar esa parte. Bueno, este es sumamente importante. No dejemos que un mal testimonio sea el impedimento de que nosotros demos verdaderamente este mensaje de salvación a personas que lo necesitan. Entonces, veamos Lucas 19:10, dice: yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Este es el propósito del Señor. Él vino a buscar a nosotros que estábamos perdidos, y ahora nosotros debemos de seguir su obra, buscando a los que se encuentran perdidos. Pero también quiero compartir con ustedes más ejemplos de inclusividad que encontré en la Biblia cuando me puse a reflexionar, porque Dios es demasiado bueno y elige a personas que no lo merecen. Como estábamos viendo, incluir a personas que inclusive nosotros no consideraríamos aptas para cierto propósito, pero el Señor es excelente en hacer esto. Nuestro Padre elige a una mujer como Sara para que sea la madre del pueblo de Israel, una mujer de 90 años. ¿Quién de nosotros elegiría a una mujer de 90 años para iniciar una descendencia? Ninguno de nosotros, humanamente no tiene sentido. ¿O quién de nosotros se sorprende cuando vemos que Dios eligió a Rahab, una prostituta, para que sea parte de la genealogía de Jesús? Pero ese es nuestro Dios. Además, ¿quién no se sorprende cuando piensa que Dios eligió a David, que en ese momento no era el gran rey David, era el menor de sus hermanos, y lo ungió para ser rey? Y no solo eso, sino que lo usó para matar a un gigante. Ese es nuestro Dios, que elige a las personas que no lo merecen. Él muestra su gloria de esa forma. Pero no se queda ahí, sino que nos ha elegido a nosotros, que estábamos perdidos, y Él nos ha rescatado. Y ahora nosotros cumplimos su propósito. Así que, ¿cuántos se gozan en pensar que Él nos ha elegido a nosotros y no lo merecíamos? Y para mí sonaban como lo mismo. Pensé que eran exactamente lo mismo y me equivoqué, porque significan cosas completamente diferentes. Entonces, el día de hoy quiero que le demos mucho énfasis a entender la diferencia entre estos dos términos. El primero, inclusividad bíblica, es el que hemos estado estudiando en estos minutos anteriores, que hemos estado hablando de cómo nosotros como cristianos debemos de cumplir el propósito de Dios de buscar a quienes están perdidos, pero también debemos de ser completamente radicales y vivir en santidad. De cómo nuestro Dios es un Dios celoso y quiere que vivamos para Él, por lo que debemos de obedecerlo, y para nosotros no es un mandato opcional, sino es un mandato. Y su palabra debe ser obedecida. Debemos mostrar ese amor y misericordia sin perder el ser santos y vivir para agradarle a Él. Entonces, tenemos claro qué significa la inclusividad bíblica, para que pasemos al segundo término, la teología inclusiva. Cuando yo empecé a estudiar este término, me tomé con un montón de sorpresas. Este término es el resultado del secularismo, de una sociedad en la que cada quien puede creer lo que quiera, en la que ya el cristianismo está pasado de moda, en el que se habla de cómo ya nosotros hemos evolucionado, que ya existe demasiado conocimiento como para pensar que solo hay una verdad. Entonces, lamentablemente,
se habla de cómo ya ni siquiera se puede definir la sexualidad de una persona o un montón de otras cosas. Este es el movimiento en el que la revolución sexual está en su apogeo y está disponible para cualquier persona. Entonces, cuando empezamos a escuchar ese tipo de cosas, nos damos cuenta que como cristianos tenemos un gran reto. Tenemos un gran reto porque esta teología está llena de un montón de verdades a medias que inclusive toma la Biblia y toma a Jesús para mostrar estas verdades, dejando también verdades indispensables fuera, para compartir un mensaje a conveniencia en el que simplemente cada quien hace lo que quiere. Entonces quiero compartir con ustedes 3 verdades que este movimiento promueve, que parecen ser ciertas, pero no lo son. Dicen que Jesús fue inclusive. Como les dije, toman a Jesús de ejemplo. Entonces, hablan de que Jesús andaba con personas como samaritanos, andaba con personas de dudosa reputación, como vimos antes, y que él los aceptaba así como eran. Entonces, agarran esa verdad, y la tergiversan para su propósito. Pero ¿qué es lo que están excluyendo al hablar de este principio? Bueno, están excluyendo el hecho de que estas personas sí tenían una dudosa reputación cuando conocían a Jesús, pero que eran transformadas. Había un antes y un después de que conocían a Jesús. Sus vidas no lucían igual. Cuando vemos en la Biblia la historia de Zaqueo, vemos que una vez que él tiene el encuentro con Jesús, él dice que va a dar la mitad de sus bienes a los pobres y que va a devolver hasta 4 veces la cantidad que ha defraudado a una persona. Entonces podemos ver que hay un cambio. Ya no existe una vida pecaminosa más y se encamina hacia la santidad. No podemos decir nada más que Jesús era inclusivo y que aceptaba a cualquier persona, porque tiene que haber un cambio después. La segunda verdad a medias que utilizan es que Jesús fue tolerante. Entonces empiezan a decir de que Jesús regañaba a sus discípulos porque eran muy selectivos y que rechazaban a todas las personas que estaban en contra de Jesús. Pero que Jesús no era así, que Jesús estaba dispuesto a estar con cualquier persona, a compartir con cualquier persona. Entonces, como vemos nuevamente, una verdad que parece ser cierta, pero cuando empezamos a estudiarla, podemos ver que Jesús es muy claro a la hora de decir de que los enemigos de Él son enemigos del Padre también. Y que Él no era nada más neutral ante las personas que no creían en el mensaje que Él estaba dando, porque Él sabía que su mensaje era la vida, que el único camino hacia la vida eterna era Jesús, Él mismo. Entonces Él no iba a ser simplemente neutral ante esta posición y pensar que cada quien podía creer lo que creía. Simplemente no es cierto. La última verdad que quiero compartir con ustedes, que es una verdad a medias también, es que dice que Jesús no condenó las ideas ni las creencias, sino que tampoco juzgaba como la moral de las personas, y que inclusive cuando Él le decía a las personas, ve y no peques más, lo dejaba como opción de las personas. Como que cada quien puede reflexionar en sí mismo y decidir qué es lo que quiere hacer. Y podemos ver que esa es una gran mentira también. Porque están excluyendo el hecho de que Jesús hablaba a las personas cuando estaban hablando de forma incorrecta. Jesús confrontaba a las personas cuando cometían una falta. Y podemos ver ese ejemplo cuando inclusive reprende a las personas que están irrespetando el templo, y cómo era capaz
de confrontar con la palabra de Dios hasta el más conocedor sacerdote, porque era un fiel defensor de la palabra y no iba a permitir que fuera interpretada de una forma incorrecta. Entonces, veamos este montón de verdades a medias y reflexionemos que necesitamos estar preparados, necesitamos conocer de la palabra para identificar que las cosas no suenan bien cuando escuchamos eso. Podemos ver que este mensaje incompleto no solo le quita el énfasis a que Jesús esperaba una maduración espiritual y santidad por parte de sus discípulos. Además, le quita el enfoque esencial del Evangelio, como es alejarse del pecado, y solo trata de enfocarse en la tolerancia y el amor, y la santidad no solo toma un segundo plano ni tercero, sino que pasa como a lo último. Yo creo que ni existe. Es sumamente triste y están tergiversando la Biblia. ¿Por qué les digo yo que están tergiversando la Biblia inclusive? Porque vean este fragmento que me encontré. Esta es la página web de la que alega ser la primera iglesia inclusiva de Argentina. Vean que tiene versículos bíblicos que estoy segura están. Yo me puse a estudiar este tema a más profundidad. Encontré dos términos que al inicio sonaban iguales para mí. Vemos inclusividad bíblica y teología inclusiva. Mal utilizados. Vean cómo hablan que son una congregación en el nombre del Señor Jesucristo. Vean cómo dicen al final que son un ministerio cristiano bíblico inclusivo, que proclaman el amor y la aceptación de Jesús hacia todos sin importar su identidad sexual. Esto está sucediendo hoy día. Utilizan la Biblia para promover este tipo de mensajes. Existen hoy día muchas denominaciones que se dicen ser cristianas, pero no deberían llamarse cristianas porque no siguen a Cristo. Estas denominaciones están rechazando a Jesús en nombre del amor, y sabemos que no es el amor verdadero, y la inclusión. Pero nosotros sabemos que la única verdad está en la Biblia, y que la Biblia es muy clara cuando habla de que el sexo está reservado para el matrimonio entre un hombre y una mujer únicamente. Es por eso que tenemos que nosotros ser muy claros y necesitamos mostrar esta verdad de forma audaz y respetuosa en la oscuridad. Estamos rodeados de oscuridad. Y quiero terminar esta parte de la sección con esta frase que encontré de Philip Graham, que dice: por un lado, el cristianismo es la religión más exclusiva. Insiste en que la fe en Jesucristo es absolutamente necesaria para la salvación. Jesús es el único camino. Por otro lado, el cristianismo es la religión más inclusiva, ya que hace que la salvación esté al alcance de todos. Cualquier persona que no reciba o crea en Jesús vivirá para siempre con Dios. No existen criterios raciales, sociales, intelectuales o económicos que impidan que nadie se una a la familia de Dios. Uno de los problemas con las otras religiones del mundo es que todas ellas contienen elitismo. Solo el cristianismo ofrece la salvación a todo el mundo como un don gratuito. ¿Cuántos estamos agradecidos de que ese es nuestro Dios? Y debemos de ser completamente radicales y vigilantes de que se cumpla esa inclusividad y exclusividad del Evangelio, que está para todas las personas, pero también es muy clara al decir que Jesucristo es el único camino y que la santidad es simplemente necesaria y un mandato para también este proceso. Sin embargo, este no va a ser un proceso fácil.
quiero contarles un caso que encontré de la vida real. Él se llama Jake Phillips, es un repostero del estado de Colorado en Estados Unidos, que en 2012 tuvo la situación que una pareja homosexual llegó a su pastelería y le solicitó un pastel de bodas. Él es conocido por hacer pasteles de bodas personalizados pintados a mano. Se considera un arte muy hermoso. Cuando él preguntó a las personas que para quién era el queque y le dijeron que era para ellos, él procedió a responderles que él no podía hacerle ese queque porque iba en contra de sus creencias religiosas. Al suceder esto, esta pareja se fue muy molesta del lugar y lo denunció por discriminación ante el estado de Colorado. Bueno, él, digamos, perdió esa demanda. La Comisión de Derechos Civiles de ese estado le ordenó a él que tenía que capacitar a todo su personal para que pueda tratar bien a todas las personas que lleguen, que tenía que hacer un informe en el que detallaba cada uno de los clientes que él rechazaba. Y después de eso, entonces Phillips tomó la decisión de entonces dejar de hacer completamente queques de bodas, dado que si no estaba obligado también a hacer queques para matrimonios del mismo sexo, y perdió el 40% de su negocio. La historia no termina ahí, él también después va ante la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos. Esto sucedió en 2017, entonces traje un video que quiero que mostremos, en el que habla un poco de cómo fue todo este proceso. En más temas de Estados Unidos, en diciembre próximo, la Suprema Corte de Justicia de ese país deberá decidir sobre un tema muy importante, y todo por un pastel, como te decía al inicio del programa. Los 9 jueces de la Suprema Corte no van a debatir sobre el sabor, los ingredientes, sino sobre el argumento que un pastelero de Colorado defiende para no venderle un pastel de bodas a una pareja de 2 hombres. Los novios querían celebrar en Colorado y al ordenar su pastel, el repostero les negó el servicio, señalando que hacer un pastel de bodas para una pareja gay iba contra su fe religiosa. La pareja demandó al negocio por discriminación, ganó en Colorado, pero el caso no se quedó ahí. El pastelero logró llegar a la Suprema Corte y ahora esta deberá decidir sobre cuál derecho prevalece, el de la libertad religiosa o el de la no discriminación. El internacionalista Juan Ernesto Trejo tiene los detalles de este asunto de pasteles y, por supuesto, de libertad. La discusión por un pastel de bodas llegará en diciembre próximo a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. En el verano de 2012, David Mullins y Charlie Craig planearon su boda en Massachusetts, pero decidieron celebrar con sus familiares y amistades en Colorado. Para el festejo ordenaron un pastel de bodas en la Masterpiece Cake Shop de Jack Phillips, un famoso pastelero local. Al ordenar el pastel, Phillips, dueño de la pastelería y devoto cristiano, se negó a preparar el pastel, argumentando que hacerlo para una pareja gay iba en contra de sus creencias religiosas. Que un establecimiento público se rehúsa a prestar sus servicios por motivos de raza, estatus marital, sexo u orientación sexual es un delito administrativo en Colorado. Por ello, la pareja demandó al establecimiento y la Corte de Colorado ordenó a la pastelería cambiar sus políticas de servicios y entrenar a su personal para evitar la discriminación. Pero el pastelero apeló la decisión, apegándose a la primera enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión y religión. El pastelero logró agotar las instancias judiciales y el caso llegó a la Suprema Corte de Estados Unidos el pasado 26 de junio. Además, Phillips cuenta con el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, encabezado por el conservador Jeff Sessions, que comunicó mediante un amicus curiae que forzar al pastelero a crear un pastel de boda gay viola sus derechos y su protección a la primera enmienda de la Constitución. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, por su parte, señaló que la declaración del Departamento de Justicia intenta defender la discriminación a personas LGBT como un derecho constitucional en comercios públicos de Estados Unidos.